Hola, hola amigos de Auditor Solutions SAS. Seguimos en estas sesiones de renta de personas naturales. Hoy venimos con el tema de la depuración de la cédula de rentas no laborales. Seguimos con nuestro programa de ayuda a renta de la DIAN y vamos a entrar al tema de rentas no laborales. Siguiendo la misma estructura que veníamos trabajando, vamos a trabajar con los mismos 131.200.000, recordándoles igual que en el video anterior que en lo que tiene que ver con rentas de capital y rentas no laborales, eh, si nos pasamos de los 127 millones de pesos en el año 2020, ya tendremos que habernos pasado haber actualizado nuestro RUT con la responsabilidad 48, que son responsables de IVA, estar facturando electrónicamente, presentando sus IVAs, o hubieran presentado sus IVAs el año anterior de forma bimestral y este año de forma cuatrimestral. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta esa estructura. ¿Vale? Sin más, entonces entramos aquí a revisar las rentas no laborales. Como se decía en el video de clasificación cedular, las rentas no laborales son todas aquellas que no se encuentran clasificadas en ninguna otra renta. Ahí encontrábamos los comerciantes, los trabajadores independientes con, con personal a su cargo mayor a 90 días continuos o discontinuos, mayor a 2 empleados, los prestadores de servicios hoteleros, los agricultores y demás. Recordemos o podemos visitar el video de clasificación cedular que tenemos también para ustedes. En días anteriores están publicados en nuestras redes. Ahora bien, para entrar a este tema, pues obviamente vamos a entrar con la misma estructura. Vamos a recordar, y no me canso de decirlo, estos detalles, estos renglones de nombre, identificación, concepto, deben estar lo más claros y amplios posibles. O sea, acuérdense el ejercicio que hicimos por allá cuando vimos rentas por honorarios, que pues las casillas dejan poner cualquier cantidad, o sea, de detalle lo más amplio posible, con el fin de tener nuestros papeles de trabajo en orden y tener la historia de qué hicimos o qué dejamos de hacer en esas rentas de personas naturales. Entonces, por favor, tener esa plantilla guardada con un nombre. Si ustedes se acuerdan, esto lo pusimos como demostración. Renta de personas naturales, esto puede tener renta Pepito Pérez año 2020, renta María Bonilla 2020, lo que queramos colocarle, que podamos salvar esa información, que podamos guardarla, que podamos enviársela a nuestro cliente para que también tenga los anexos, con el fin de, si se ocurre algo extraordinario, que nosotros podamos tener acceso en un futuro a esa información, o que nuestro cliente, si nosotros llegamos a faltar por alguna situación, pues que también pueda tener acceso el contador que toma ese encargo en el futuro a esa información histórica, que es muy importante. Tengamos en cuenta eso. Entonces acá podemos decir que tuvimos unas ventas, vamos a tener los mismos 131.200.000 con los que venimos trabajando. ¿Listo? Digamos que no tenemos retenciones en la fuente, que somos un local pequeño comercial. Entonces vamos a declarar por ingresos, no tenemos retenciones en la fuente ni nada por el estilo. Obviamente ingresos en el exterior no. Si los tuviéramos, pues los reflejaríamos ahí. Recordemos que aquí, como lo hemos dicho en todas las cédulas anteriores, tenemos que revisar los convenios de doble imposición y la decisión 578 de la Comunidad Andina para mirar qué tratamiento en positivo o qué grabación tiene esos ingresos en el territorio o no. Dentro de las rentas no laborales también encontramos la venta de inmuebles, la venta de acciones y aportes y venta de activos diferentes de inmuebles y acciones, pero con una característica, que se hayan vendido antes de los 2 años de tenencia. Venta de inmuebles, venta de acciones y venta de aportes con menos de 2 años de tenencia irán a parar a esta cédula no laboral. No lo vamos a entrar ahí porque lo vamos a ver, estos ítems los vamos a ver un poco más a profundidad en la ganancia ocasional, por eso no los vamos a tocar en este video. Apoyos económicos efectivamente pueden haber. Los apoyos económicos no reembolsables o condonados son aquellos los que proporciona el Estado a través de sus entidades como el SENA, ¿cierto? Como las mismas superintendencias, como instituciones oficiales que otorgan planes semillas para emprendimientos, concursos y demás. Entonces esos se tienen también que reflejar acá. Por ejemplo, programa educativo, no sé, ahí se tiene que decir
el programa con el cual se hace la estructura. Eso está en el artículo 46 del Estatuto Tributario, y podemos decir que tuvimos, no sé, 1.000.000 de pesos. Seguimos trabajando con la estructura del 1.000.000 de pesos. Vamos a mirar cómo se nos comporta el tema acá. Fíjense que ese 1.000.000 de pesos suma arriba, teníamos 131.100.000 arriba, ahora tenemos 131.200.000, ahora tenemos 132.200.000, pero también está restando como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional y ese apoyo económico. Entonces volvemos a los 131.200.000 iniciales, con un impuesto a cargo de 33.261.000 pesos como tal. Entonces aquí en apoyos económicos es un ingreso no constitutivo de renta. Aquí también podemos hacer la estructura de los aportes a salud y los aportes a pensión. De hecho, los vamos a colocar aportes obligatorios a salud. Vamos a hacerlos de igual forma. De hecho, los vamos a revisar acá, porque acá tengo una cifra. Si ustedes ven, la están trayendo. Recuerden los videos anteriores que hemos hecho esa estructura de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces los vamos a traer directamente de acá, de aquí, de esta estructura como tal. Vamos a quitarlos de acá para que no me arrastre en el histórico. Podemos, de hecho, y nos sirve de ejemplo para revisar cómo se nos ve esa parte en el formulario histórico. Vamos a mirarlos acá también, a quitar los que teníamos unos ingresos por allá en rentas de honorarios y rentas de capital. Aquí ya los vamos a colocar en los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. También, como les decía, ya aparece en blanco efectivamente. Les voy a decir, también puedo hacer y debo hacer aportes obligatorios de salud, porque el tema de la UGPP pues es infalible con eso. Tenemos 131.200.000. Lo multiplicamos, digamos, le quitamos a esto los costos, que digamos que sean 80 millones, por decir algo, que son nuestros costos. Perdón porque me quedó en la fórmula mal. 131.200.000 menos 80 millones de costos, por decir alguna cifra. A esto le sacamos el 40% y sobre eso hacemos nuestros aportes a la seguridad social, sobre 20.480.000. Esto lo vamos a multiplicar por 12.5. Recordemos que hacemos el 100% de nuestro aporte, 2.560.000. Listo. Aportes obligatorios a pensión, vamos a colocarlos también. Vamos a mirar acá si la base nos da para más de 4 salarios mínimos. 20.485.000, 20.480.000, perdón, dividido 12, no nos da más de 4 salarios mínimos. No tenemos que hacer aporte a fondo de solidaridad pensional. Entonces 20.480.000 por punto 16, que es el aporte a pensión, 3.276.800, 3.276.800. Muy seguramente si nos van a pedir una ARL, entonces digamos que es con la mínima, con el riesgo 1. Entonces 20.480.000 por 0.522% y nos da 106.906. Rectifiquemos 106.906 y ya tenemos nuestros ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Listo? También tenemos aquí que podemos tener ingresos no constitutivos de ganancia ocasional por cuando hacemos inversiones a incentivos de capitalización rural. De hecho, por ejemplo, cuando uno ve rentas como las de políticos reconocidos y que tienen fincas, tienen muchos incentivos a la capitalización de la inversión, a la capitalización rural, y por ahí también baja mucha su base de renta. Entonces, tener en cuenta ese tipo de estructuras que es de acuerdo a la naturaleza del oficio de cada persona, que podemos o no llevarnos alguna estructura tributaria. Fíjense que aquí ya tenemos un ingreso de 6.944.000 como tal, ya con un impuesto a cargo de 30.973.000. No, acuérdense que por este lado no tuvimos retenciones en la fuente, porque partíamos de la base que era un comerciante que vendía al detal y que pues obviamente no tenía retenciones en la fuente por concepto de ventas. Para ponerlo un poco más en contexto, decimos que costos y gastos procedentes, volvemos al mismo tema. En el costos y gastos procedentes podemos decir que efectivamente estas rentas no laborales, pues obviamente estamos hablando de compra y venta de mercancía. Digamos que tenemos 70 millones acá de compra de mercancía. Vamos a revisar los gastos de personal. Muy seguramente sí vamos a tener gastos de personal, vamos a tener gente que nos ayude. Muy seguramente la podemos tener con
vinculada con relación laboral vigente, con relación laboral legal, entonces muy seguramente lo vamos a colocar no en otros pagos laborales, sino por ejemplo en sueldos, digamos 6 millones. Eso nos va a generar una carga de seguridad social del 28% más o menos, entonces 1.680.000 por decir algo. ¿Qué más tenemos acá? Digamos que a esos 6 millones, digamos que le pagamos, no sé, 890.000 pesos de cesantías. Digamos que son 890 de primas, digamos que son 445 de vacaciones y efectivamente todo nos los va a llevar. Obviamente si tenemos esa estructura, pues obviamente tenemos que tener la seguridad social al día, tener sus aportes para fiscales también al día, para que estos pagos sean deducibles de impuestos. Recuerden que el artículo 108 del Estatuto Tributario me dice que si no va a pago, si tengo gente dentro de la nómina, pero no le pago sus aportes como tal, esos pagos no los puedo llevar como deducción en renta. ¿Listo? Entonces, ojo con ese tema. Los gastos financieros, recordemos que teníamos 1.000.000 de pesos, pero tienen un componente inflacionario, entonces también no van todos, sino una parte que es menos el 10.96%, que es el componente inflacionario. Digamos que tenemos impuestos en la misma estructura, tenemos un predial, digamos que no tenemos predial porque vamos a pagar arriendo, por ejemplo, entonces vamos a hacer un impuesto de vehículos y vamos a hacer un ICA. Aquí tenemos 2 millones, costos por arrendamientos, digamos que tuvimos unos arrendamientos en rentas no laborales, perdón, de 20 millones de pesos, por decir algo acá. Y tenemos otros costos y gastos no relacionados anteriormente, entonces aquí sí nos podemos llevar, por ejemplo, el tema el artículo 107 raya 1, son detalles a empleados. Por decir algo y nos llevamos, no sé, 500.000 pesos. Recuerde que esos detalles empleados están regulados por el artículo 107 raya 1 y nos limitan al 1% del total de costos y gastos que tengamos durante el año. Entonces, por decir algo, vamos a tener esos 500.000 pesos, vamos a ir a costos y gastos procedentes y pues ahí nos va a aparecer este tema. También vamos a tener costos y gastos procedentes en el exterior si tuvimos ingresos en el exterior. Entonces, fíjense que aquí ya como opera este tema, ya tenemos unos costos efectivamente de 103 millones de pesos, tenemos una renta exenta, tenemos una renta líquida de 21 millones de pesos, 957. Sobre 21 millones de pesos, 957, no vamos a pagar absolutamente nada, recordemos, y este nos sirve como ejemplo, porque las personas naturales comienzan en una escala progresiva que comienza a partir de 1.090 VTs y las 1.090 VTs por 35.607 del año pasado comenzábamos a pagar impuestos con una utilidad de 38.811.000. Entonces fíjense que aquí independientemente ya tenemos una utilidad y aunque tengamos una utilidad está por debajo de los 38 millones de pesos, razón por la cual nuestro impuesto da cero, ¿vale? Fíjense que aquí no hay límites como si teníamos en las rentas de trabajo, que era el 40%, aquí no hay límites ni en las rentas de honorarios ni en las rentas de capital, tenemos límites de costos y gastos procedentes en la estructura. De hecho, podemos seguir bajando el tema, pero tenemos que tener en cuenta que muchos de los bancos, eso no debería ser, pero todavía lo exigen la declaración de renta para analizar nuestra historia financiera, a unas sabiendas de que dentro de la estructura de la renta hay muchos gastos que no son contables, por ejemplo, las inversiones en temas cinematográficos, en desarrollos cinematográficos que nos da un 165% y eso automáticamente disminuye nuestra utilidad. Entonces, pues siempre van a haber diferencias entre los estados financieros que presentemos y la renta que le presentemos a una persona natural por esas mismas situaciones. Sin embargo, los bancos siguen tercos pidiendo esa estructura. Aquí también podemos llevar deducciones como el tema de intereses de vivienda, podemos llevar deducciones como donaciones al ICETEX, te podemos llevar temas como si tuviéramos una utilidad grande como una donación a la Corporación Gustavo Matamoros de Costa que nos da el 120%, podemos llevar muchas deducciones por el primer empleo que están al 120% también, entre personas que estén entre 18 y 28 años que tengan su primer empleo. Hay muchas deducciones que nos podemos llevar en estas rentas no laborales.
bien planificados, porque funciona como un tema de una renta de una persona jurídica. Mucho más adelante vamos a sacar una renta de persona jurídica y muy seguramente las podemos asimilar al tema de las rentas no laborales. Por el momento es una estructura básica que tenemos que tener en cuenta como tal. A ver qué podemos mirar acá antes de terminar con nuestro video. También hay rentas pasivas de entidades controladas del exterior. Recordemos que si tenemos el 10% o más de participación en acciones o en partes de interés social en entidades del exterior, tenemos que llenar obligatoriamente este renglón de rentas pasivas del exterior. También podemos hacer aportes voluntarios a cuenta de FC o aportes voluntarios a fondos de pensiones o aportes de voluntarios contractuales. O aportes voluntarios a fondos de pensiones o aportes de voluntarios contractuales que son del Fondo Nacional del Ahorro. Y vamos a mirar aquí que aparece en otros ingresos y rentas exentas. Entonces aquí es importante tener en cuenta esta estructura. No la vamos a llenar, pero la vamos a comentar. Todas las personas naturales que sean propietarios de hoteles y que hayan construido o remodelado hoteles desde el 2003 en adelante, tienen exención tributaria por 15 o 20 años, o 30 años, perdón. Eso lo dice el parágrafo tercero del artículo 240 del Estatuto Tributario. Entonces, ahí hay una renta exenta, los ingresos son considerados como renta exenta. Vamos a poner por poner alguna estructura acá. Dice, servicios prestados en nuevos hoteles, ¿cierto? Digamos que, no sé, vamos a tener ahí 150 millones. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se comporta el tema. 150 millones. Entonces vamos a mirarlo acá. Tenemos acá 282 millones, porque efectivamente sumamos los 131.200 más los 150 millones. Nos da 282.200, pero tenemos acá en otras rentas exentas los 150 millones que pusimos en ingresos por hoteles. Entonces, eso es importante para las rentas no laborales, tener en cuenta que si le estamos haciendo renta personal valga la redundancia, a una persona que sea dueño de un hotel y que tenga esos conceptos, ya volvemos a revisarlos para que tengan una estructura como más grande. ¿Cuáles son los conceptos que pueden tener? Son servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles, servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelaron y otras rentas exentas que ustedes efectivamente las encuentran en el artículo 207 del Estatuto Tributario y el artículo 233 del Estatuto Tributario. Asimismo, en el artículo 1.2.1.22.10 a 1.2.1.22.15 del Decreto 1625 del 2016. Eso es toda la estructura. Si ustedes se fijan, aquí aunque tengamos utilidad, como les decía anteriormente, no hay impuesto porque nuestra utilidad no sobrepasó los 38 millones o los 1.090 VTs que nos exige o por donde comienza a grabarse la renta de las personas naturales según el artículo 241 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Bueno, esto es todo por hoy, muchachos. Espero que les hubiera gustado. Por favor, si les gustó, no olviden darle like, compartir el contenido con sus más allegados. Esos son temas importantes que se están viendo en este momento para las personas que están declarando renta. No olviden registrarse en nuestra página, habilitar la campanita para los posteriores contenidos que vamos a comenzar a subir y vamos a seguir subiendo. La idea es subir toda una estructura tributaria que tengamos nacional. Es un proyecto largo. Comenzamos ahorita con temas de renta de personas naturales, pero la idea es abarcar todos los temas tributarios a nivel nacional. O sea que tenemos muchos videos hacia adelante. Mil gracias por vernos y escucharnos y nos veremos en una próxima oportunidad.